Buenas tardes. Aquí comenzamos esta tertulia de la primera semana de la radio en Barbastro, en unos momentos en que los medios de comunicación se adaptan a nuevas tendencias derivadas de avances tecnológicos como pueden ser Internet o los teléfonos inteligentes. Compañeros del pasado, del presente y deseamos que también del futuro nos acompañan para hablar sobre la radio de proximidad. Elena Abón fue locutora de Radio Juventud de Barbastro durante 11 años, desde 1967 a 1978, aunque sus primeras colaboraciones fueron en su etapa de estudiante con 11 años en el programa que llamaba Vallenato. En la historia de la radio local fue, tomen nota, la primera mujer autorizada a la lectura de informativos, algo que entonces estaba reservado, por lo visto, solo a los hombres. A su lado, María Jesús Lera trabajó en la etapa de Radio Cadena Española y Radio Nacional de España en Barbastro hasta su traslado a Huesca, donde allí continúa. Es la periodista de radio más veterana en activo en Barbastro por años de trabajo en el sector. María José Martínez, propietaria de Radio Somontano desde 2014, celebra 30 años de historia. A su lado, José Luis Brualla, director de Radio Benavarre, fundada en 1990, hace 28 años. Alejandro Ballesteros, director de Hit Radio El Grado, cuenta con 27 años de historia. Y cerramos con María Añaños, directora de COPE Barbastro, con 29 años de historia, con 20 años de historia, iniciada en marzo de 1999 en Zaragoza y continuada desde el 21 de junio del mismo año en Barbastro. O sea que el próximo año María nos invitará a celebrar los 20 años de COPE Barbastro. Por lo menos la emplazamos desde aquí. Sintonizan Radio Juventud de Barbastro, estación escuela número 21 de la cadena azul del Frente de Juventudes. Este es el primer indicativo de una larga historia de radio local, iniciada el 7 de septiembre de 1951. En aquella fecha, pues hace hoy 67 años, se cumplía una ilusión esperada en Barbastro y también en la comarca, que fue posible gracias al Servicio Nacional de Radiodifusión del Frente de Juventudes, con aportaciones entonces del Ayuntamiento y de muchos vecinos que colaboraron para que fuera posible con un presupuesto de 300.000 pesetas que se sufragó con mucho optimismo, esfuerzo y números rojos para funcionar en onda corta. Lógicamente fue todo un hecho significativo y también hay que destacar que Barbastro es una de las ciudades históricas de la radio en España porque fue de las primeras en contar con una estación escuela, tanto en la vertiente de investigación y en las enseñanzas técnicas como en la creación de contenidos y en la formación de comunicadores. El 14 de febrero de 1955 se inauguraron los nuevos estudios en la calle General Ricardos con Jacinto Sanz Larrea de director y el indicativo de Radio Juventud de Barbastro se hizo a partir de entonces muy familiar y cotidiano hasta el 23 de julio de 1965, cuando se despidió de los oyentes en el espacio Barbastro al Día con las palabras del director Casimiro Cortijo. La reestructuración en la radiodifusión española cortó una trayectoria de 15 años y puso en peligro, todo hay que decirlo, la continuidad de la radio en Barbastro, aunque los vecinos contribuyeron mucho para evitar que la ciudad se quedara sin su emisora. Para que nos hagamos una idea de las estrecheces de aquella época, he recuperado una opinión del director Casimiro Cortijo sobre el funcionamiento de la emisora. Casimiro Cortijo, a quien yo tuve de director, decía: con 10.000 pesetas donadas por el ayuntamiento, 1.000 discos de regalo de discotecas particulares, giradiscos con aguja de oro que había que cambiar cada 4 canciones y un transmisor de onda corta con 80 vatios de potencia, cuyas emisiones es más fácil que se captaran en Suecia, pero nunca llegaban al túnel del tren de la Burreta. Por eso así se puso en marcha el 7 de septiembre de 1951 Radio Juventud de Barbastro, estación escuela número 21 del Frente de Juventudes. De aquella etapa de Radio Juventud de Barbastro queda Mari Carmen Abón, que fue la locutora con Emilio Fagarnés, y entonces una incipiente Elena Abón, que durante un año colaboró con el programa juvenil Vallenato. Ella tenía 11 años y además consiguió el permiso del colegio para que le dejaran salir una hora cuando se emitía el programa.
Más tarde se incorporó a la nueva etapa de la emisora y en la historia de la radio local, como ya hemos comentado, fue la primera locutora autorizada para leer informativos, hasta entonces espacio solo dedicado, mejor dicho, reservado para los locutores. Hablo de informativos, no de otros programas. 14 años de radio avalan la trayectoria de Elena que nos acompaña en esta mesa. La reaparición en 1966 en frecuencia modulada y desde los estudios en el último piso de la Casa de la Cultura se hizo casi en silencio en unos momentos en que los receptores de frecuencia modulada eran poco frecuentes y en Barbastro casi desconocidos entre los usuarios. El cambio fue muy duro, la trayectoria lenta y las dificultades no faltaron hasta conseguir medios técnicos y las cotas de audiencia necesaria para seguir adelante. Las colaboraciones hicieron posible seguir adelante y en tiempos difíciles se contaba con la aportación de 250 socios y una pequeña cartera comercial fundamentalmente apoyada por los comercios de Barbastro que permitieron la odisea, entre comillas, de seguir adelante. La Escuela de Radiofonismo fue una de las actividades importantes en la historia de la radio local y sirvió como medio para despertar el interés e inquietudes de posibles profesionales. Ricardo Anguera estaba entre los profesionales, ya que fue una de las referencias importantes. De aquella época también hay que citar los nombres de José María Betorz, Rafael Naya, Mari Carmen Ibáñez, Vicenta Ortega, Mariano Claver y José López en diferentes tareas y responsabilidades. En colaboraciones deportivas, fundamentalmente para jalear, informar y animar a la Unión Deportiva Barbastro, destacaba la presencia de Carmelo Uruel, que hoy nos acompaña. Fue un especialista en todo lo relacionado con el fútbol local, en especial con la Unión Deportiva Barbastro, y de forma paralela, en otro sector lo fue Manuel Gómez, luego sería alcalde de Barbastro, que era vecino de la emisora, y un consumado especialista en ciclismo, con especial incidencia en la Vuelta de España y el Tour de Francia, con informaciones a veces en directo y la mayor parte de ellas desde la propia emisora en diferido. Lo que pasa es que luego Manolo, trasladaba un resumen de toda la etapa al escaparate de su tienda, que junto con el fútbol pues se convertía en un lugar de consulta diaria para los aficionados de Barbastro. En estas referencias destacó también Fructuoso González, un militar destinado en Barbastro a quien se debió uno de los programas con mayor índice de audiencia durante años, Operación Pañuelo, con el objetivo de recaudar fondos para los dos asilos que entonces había, Las Hermanitas y la Casa Amparo. Todo había que hacerlo y de hecho se hacía en diciembre para llevar la sorpresa y los recursos en Navidad. Un recuerdo especial en aquel programa para Elena Bon, con quien llevamos a cabo muchas operaciones pañuelos años después y en alguna ocasión con bastante apuros y con lo justo para seguir adelante. Hay que destacar en todos los casos que siempre estaba detrás la familia Cortijo. Manuel colaboraba y Jesús, que lo tenemos también al fondo, era el hombre que estaba en casi todo. El paso de Radio Juventud de Barbastro a Radio Cadena Española en junio de 1986 llevó consigo la renovación de las instalaciones gracias al convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Huesca y entonces las renovaciones fueron importantes, sobre todo por el aumento de potencia y todo lo que conlleva eso. Javier Cortijo asumió tareas de director en la etapa en la que Jordi García Candau era director general. La más próxima y la última en Barbastro con Radio Nacional de España se inició en enero de 1990 y la continuidad quedó en el aire en la etapa de Pilar Miró porque la emisora, la incluyeron, mejor dicho, dentro de la amplia reestructuración nacional que llevó consigo el cierre de la emisora local el 24 de julio de 1991 con Francisco Mármol de director. De aquella etapa nos acompaña María Jesús Lera, que hoy trabaja en Radio Nacional de España en Huesca. En la historia de Radio Barbastro, en diferentes etapas, Casimiro Cortijo ha sido el director de mayor trayectoria, con 30 años de servicio y autor del informativo más escuchado y tradicional en los años 50, Barbastro al día. De aquella etapa queda el recuerdo, ya lo hemos comentado, de Operación Pañuelo para recaudar fondos y todo bajo la tutela de Fructuoso González Alonso, don Manuel y su equipo de colaboradores. Don Manuel le venía por su condición de andaluz. En el transcurso de los años han surgido nuevos proyectos en Barbastro que tienen, por orden de antigüedad, Radio Barbastro, Cadena SER,
cuya etapa precedente a la actual se inició el 3 de septiembre de 1983 con el indicativo de Radio Valle del Cinca. Más tarde pasó a formar parte como emisora asociada de Cadena Antena 3 de radio, siempre bajo la égida de Radio Huesca. Posteriores son Radio Somontano, con 30 años en las ondas, Hit Radio El Grado, con 27 años, y Cope Barbastro, que cumplirá 20 años el 21 de junio del año que viene, desde que Javier Tutor fue el primer director que abrió la emisora, gracias a las gestiones que realizó, con criterios muy positivos y con mucho entusiasmo y apoyo, todo hay que decirlo, el obispado de Barbastro Monzón, en el que entonces estaba, si no recuerdo mal, don Alfonso Milián. En medio hubo emisoras, bueno, ahora está María Añaños al frente de estos 20 años. En medio hubo emisoras esporádicas como la de Los Misioneros, que duró un año y fue la primera que se recuerda en Barbastro en onda media, y allí ya estuvo Mari Carmen Abón de colaboradora en aquella iniciativa que duró un año solo y que surgió para informar del año de las misiones. Otros apuntes de pasada son Radio Tirita, para que no te cortes, que tuvo una trayectoria corta, efímera, entre dos emplazamientos diferentes en Barbastro, porque en ambos casos les cerraron por ilegales. Les cerraron en uno, se fueron a otro y también los cerraron. Ya no se supo más. Hoy contamos la historia de la radio local entre todos, aquí, con la proximidad que llega cada día a los oyentes de Barbastro y la zona de influencia. A grandes rasgos esta es la historia de la radio local, pero si ustedes tienen más interés en conocer diferentes aspectos de la radio en general, les invitamos a que visiten la exposición que hay abajo en la sala Francisco Goya, porque es la primera de sus características que se organiza en Barbastro con motivo de la Semana de la Radio, que se realiza, todo hay que decirlo, gracias al apoyo de la Fundación Ramón J. Sender, aquí en el centro de la UNED, desde donde estamos y desde donde lo contamos. Así que vamos a dar el paso a cada uno de los compañeros. Yo lo he contado casi todo, pero bueno, ahora me gustaría que, comenzando por orden de antigüedad, Elena nos cuente cosas, apuntes de aquella época, pero pensando, Elena, que luego tenemos que hablar de la radio, de los oyentes, de los objetivos, y que tenemos una hora y poco más. Así que adelante. Vale, bien. Buenas tardes. Yo en una hora no cuento todo lo que recuerdo. No, que en una hora tenemos para todos. Por eso te digo que yo en una hora no lo cuento. Así que tú, cuando tengas que contarme, me cortas. Bueno, yo creo que es que la radio ha cambiado tantísimo, que es casi anecdótico todo. Lo que decías. Recuerdo una vez que, por ejemplo, Cortijo se tuvo que ausentar porque estábamos los dos solos en la emisora. Estaba María Pilar, que estaba de administrativa, pero lo que era delante del micrófono éramos Cortijo y yo. Y luego, cuando ya se fueron haciendo un poquito más mayores, pues llegaron sus hijos, llegó Javier, llegó Manuel, llegó Jesús. Llegasteis todos los que hicisteis el curso de radiofonismo. Pero recuerdo que una de las veces que se tuvo que ausentar, entonces yo estaba desde por la mañana hasta por la noche, abría y cerraba la emisora, y lo curioso era que a las 10:30 que se daba el Barbastro al día, que eran noticias locales, no eran noticias nacionales, pues entonces tenía que venir un hombre a dar ese noticiario. Y recuerdo también, pasado el tiempo, cuando ya se empezó a ver televisión, pues salió dando un telediario una locutora que se llamaba Elena Martín, y me dijo, bueno, ya puedes dar tú el Barbastro al día, que ya salen mujeres dando noticias, hala, para ti. Con que esa es una de las anécdotas. ¿Qué te podría decir? Que entonces era una radio de andar por casa. Teníamos unos horarios que empezábamos a las 11 de la mañana, se terminaba a las 11:30 de la noche. Teníamos disco dedicado. Teníamos, por ejemplo... Un disco dedicado con mucha audiencia. Con muchísima oyentes, audiencia. ¿No? Yo allí casi no entré, porque yo cogí la época muy mala, muy mala. ¿Tu hermana y Emilio más? Sí, yo cogí la peor época de la radio, en la que fue el cambio de onda media a FM. Entonces, bueno, pues se quedaron sin oír Radio Barbastro, pero bueno, a fuerza del empeño de Cortijo y de los que estábamos alrededor, que pensábamos que aquello era lo más maravilloso, pues
seguimos adelante contigo. Sí, sí, yo gracias a Radio Juventud de Barbastro, entonces ya estaba también en el Cruzado Aragones y era corresponsal entonces era Nueva España, sí. Yo pude hacer muchas entrevistas, entre otras a Camilo José Cela, a Miguel Delibes, todo lo bueno que caía por aquí en la Semana Cultural, ahí estábamos con el único magnetofón portátil que había en la emisora, el único que había, porque claro, el Telefunken ya se empleaba solo para las informaciones deportivas y el enorme maletón que llevaba el amigo Carmelo ya estaba almacenado en alguna parte. Bueno, pues con ese único, ahí grabamos o grabé muchísimas entrevistas porque ahí estábamos aprovechando, pero de colaborador, a coste cero, que se dice ahora. Sí, claro, a coste cero. Sí. Bueno, como casi toda mi vida, pero bueno. Bueno, sí, ahora lo has dicho. Tú esa parte y yo la parte de fiestas. Yo me empeñé en que tenía que, a todos los que venían a la sociedad, tenía que hacerles entrevistas. Y una de las que recuerdo es a los Pop Tops. Pop Tops, sí. Que cuando yo fui a hacerles la entrevista al hotel, que estaban aquí en el Europa, que entonces era hotel, pues Phil Trim estaba ensayando Oh Mami Blue. Y la estaban ensayando allí. Posiblemente quedara grabada en alguna cinta, porque al mismo tiempo que hacía la entrevista, él iba cantando, iba tocando. Bueno, hice muchas más, pero esa es la que más recuerdo. Yo de aquella época, la persona que más me ha hecho esperar no ha sido mi mujer, no, ha sido Julio Iglesias. En una entrevista que había preparado con él, había concertado con él en la sociedad, él se hospedaba en el Hotel Europa, a tal hora ahí estaba yo, y claro, gracias a la larga espera, porque, bueno, estaba ocupado, vamos a decirlo así, Julio Iglesias estaba ocupado, ahí lo dejamos. Yo, mientras duró la espera, me conocí toda la historia del Hotel Europa, porque el señor Aría me la contó. Pero bueno, estos son anécdotas. Seguimos con María Jesús Lera, que también podría contar muchas. Sí, porque yo empecé con Elena. O sea, Elena, bueno, Operación Pañuelo que citabas antes, que yo recuerdo muchas también. Operaciones Pañuelo, que además era que tenía una función social muy importante y tenía una relevancia. Cuando tú llegaste, increíble. María Jesús, Radio Nacional ya tenía incluso más medios, más opciones, y viviste la mejor época hasta que te dijeron que había que ir a Huesca, ¿no? Entré en también. Época, sí. Bueno, entré de casualidad, pero era la época que yo cuando entré prácticamente ponía música, anuncios, que entonces quedaban muy pocos, luego ya vendría otra. Anuncios otra a golpe etapa. de gong. Exacto, sí, con el gong famoso que utilizaba Casimiro. Bueno, es que has citado muchas cosas, nos has traído muchísimos. Tú ya habías avanzado mucho respecto a la época anterior, era una época avanzada con Javier, con... Eso vino después. Vino después, cuando claro. yo empecé, no. Empezaste en el 79, comenzaste con el señor Cortijo, luego llegó... y seguiste, empezaste con el padre y seguiste con el hijo. Sí, pues eso. Sí, y con Paco Mármol. Y con Paco Mármol, sí. Bueno, no sé si habrá oyentes que lo recuerden. Muy diferente, una época, ¿no? Con una programación local, que no lo digo por mí, lo digo por los compañeros que tenía entonces. Había un programa por la mañana que se llamaba El Pájaro Electrónico, había otro por la tarde que se llamaba Sildavia, gente como Javier Tutó, que después estuvo en la COPE, o como Cecilio Torres, no sé si algún oyente lo recordará, que hacían unos programas increíbles, sobre todo de mucha calidad, y quizá pues a lo mejor que chocaba un poco con lo que se podía, perdón, ahora mejor, con lo que a lo mejor se podía esperar de una emisora local. Pero eso fue la segunda etapa mía. La primera, llegué aún con Operación Pañuelo y con informativos, seguía siendo Barbastro al día por la tarde, aunque yo ya no tuve ningún problema para poder hacer informativos, que es un poco lo que he hecho siempre. Bueno, María José Martínez se compró la emisora, ahí sigue, ha celebrado 30 años y nos cuentas... Pues nos hablas de Radio Somontano en general, en apuntes. Yo antes que nada comentar que a Paco Mármol y Radio Nacional. Yo también estuve en esa época, en el año 91, que me coincidió precisamente con el cierre aquí. Sí, el 91. Exactamente. Lo que pasa es que me parece que no coincidíamos mucho porque yo tenía un programa pequeñito por las tardes. Y bueno, es que he citado a algunos de los que trabajaban y faltan todos los colaboradores, que erais muchos. No, tranquilos, pero vamos, que a lo que me refiero es que yo antes de hacer radio, escuché mucha radio, ¿no? Y entre ellas, pues por supuesto, Radio Cadena Española, que luego fue Radio Nacional. También participé, que era yo una niña en las Operaciones Pañuelo, que nos encantaba a todos, nos tenía fascinados por el sistema, de verdad, chapó, por la idea que tuvisteis, porque fue brillante.
Y bueno, y que tengo muy buenos recuerdos también de todo aquello, ¿no? Gracias también a Manuel, porque ha tenido una idea estupenda y se ha acordado de todos nosotros de invitarnos y de crear esta Semana de la Radio, que yo creo que hacía falta y que ojalá no se quede solo en este año, que lo hagáis por lo menos una vez al año para... O sea, ya tocaba, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Yo tuve la suerte que el año pasado, como tú muy bien has dicho, ya celebrábamos 30 años, hicimos una gala donde nos costó muchísimo reunir a toda la gente que había pasado por Radio Somontano. Yo cuando hice la lista me salían más de 80 personas, conseguimos pues, más o menos la mitad. Luego pues tuvimos que hacer virguerías para poder hablar minutos cada uno en casi 3 horas que nos duró la gala, o sea que fue ¿Cómo funciona ahora Radio Somontano? Bueno, pues ahora ¿Cuál es la estructura? Bueno, ahora mismo somos 2 socias, mi compañera Sara Nández y yo. Y somos una emisora local. Ahora tenemos la licencia municipal de Peraltilla, aunque gracias a la tecnología pues podemos tener estudios también aquí en Barbastro. Y bueno, tanto emisión en abierto en el 107.4, pues, con el sistema tradicional, con las ondas hercianas, y luego también emitimos en internet, en radiosomontano.com, donde precisamente ahora estamos haciendo una retransmisión por streaming, o sea, todo lo que estamos hablando aquí está saliendo también por nuestra emisora. Bueno, nosotros empezamos como lo que éramos entonces, que éramos unos niños. Yo tenía 16 años solamente cuando gracias a Miguel Ángel Sanz, que fue el verdadero creador de Radio Somontano, que ahora está en Gir Radio en El Grado, y sabe Alejandro que es una persona a la que queremos mucho porque fue el que tuvo la idea original de crear una nueva emisora por buscar una alternativa. Pues entonces solo estabais vosotros y creo que también Pepe. Y faltaba algo, ¿no? Faltaba más música, una radio para la gente joven, ¿no? Que era lo que buscábamos. Y como éramos un grupo de amigos jovencitos, pues decidimos juntarnos, poco a poco fuimos conociéndonos todos, nos invitábamos unos a otros. Yo tuve también la suerte de ser la primera chica que entré entonces en Radio Somontano, y una cosa que empezó como algo muy experimental, luego fue cuajando, ¿no? Yo creo que a partir de entonces se vio que teníamos mucha ilusión, tuvo mucha aceptación por parte de la gente. Empleábamos mucho el sistema, y lo seguimos utilizando, de las dedicatorias, que es fantástico porque a la gente le encanta sentirse representada en la radio. Y yo creo que eso nos hizo ya desde entonces pues coger la fama que luego obtuvimos y conseguir los hitos que hemos ido consiguiendo a lo largo de los años. Eso ya en resumen, porque sé que mis compañeros tienen que seguir hablando. Bueno, luego hablaremos de cómo hemos ido evolucionando. Hablar de Radio Benabarre es sinónimo de hablar de la radio más pequeña de España, como dices tú bien, pero que llega a todas partes y que precisamente contrasta el hecho de que sea la más pequeña con haber estado en eventos muy importantes. Tú estuviste, José Luis Uruaya, en la boda de los Reyes, estuviste en beatificaciones en Roma, has estado en muchas partes donde otros no hemos llegado. Así que cuéntanos cómo se consigue eso. En primer lugar, no sé si se oye, no se oye. Sí, bueno. Te escuchamos, te escuchamos. Buenas tardes a todos los espectadores que están aquí. En segundo lugar, gracias a los organizadores de esta movida impresionante de la radio, que sí que tiene que continuar y tiene que darle mucha difusión más para que venga más gente, evidentemente, porque es muy interesante lo que se dice aquí. Y en tercer lugar, gracias de nuevo, porque yo soy una radio periférica a 40 kilómetros, pero siempre me habéis considerado, porque además he tenido la suerte de vivir aquí en Barbastro casi 15 años, por cuestiones familiares de mi hija, que estudiaba aquí en el seminario, y estuvimos ahí, y después ya nos cansamos, cuando mi hija está en Madrid tranquilamente, pues subir y bajar de Benabarre a Barbastro, que son 40 y 40, 80, no da la burra para tanto, porque ahora hay una crisis bestial, y decidimos otra vez irnos a Purroy de la Solana, que es, la radio la tenemos en Benabarre, pero nosotros dos, Pilar y yo, estamos en Purroy de la Solana, y subimos y bajamos en un brinco. También decir que antes hacíamos más horas que un reloj, como algunos que están aquí, que hacen muchas horas, y he pensado que tengo 66 años, 67 en el 21 de abril, ya os lo digo, si me queréis felicitar a alguno, porque en esta vida, cuando uno ya es mayor, que ahí entra en unos años, tampoco no hay que llevar ese neguit que se lleva cuando uno es joven, que cuando uno es joven todo esto. Hacíamos más horas que un reloj, pero ahora hemos decidido que ganamos lo mismo, hacemos 3 horas locales y de puta madre. O sea, pero todavía llegas a los sitios más inverosímiles, ¿no? Pero eso que es interesante. Como has dicho tú, yo he apuntado muy breve, en un minuto te lo digo, porque si no he ido a tantos sitios, pero lo he apuntado. Como bien has dicho, 28 años de mucha marcha, de muchísima.
La distancia no ha sido para nosotros ninguna excusa, absolutamente nada. Toda España, Europa, bueno, en fin. Hemos estado, como os he dicho, en las 3 bodas reales, a la Expo de Sevilla, de Lisboa y Zaragoza. También en el Parlamento Europeo. En las retransmisiones con la canonización de Monseñor Escrivá de Balaguer, que ya es santo, después de mucho tiempo, en Vaticano, Roma, que allí me lo pasé muy bien porque te costó, José Luis, me enrolé en un autobús, eso, José Luis. Los bufaplumas de periodistas y de señores de la prensa y de todos se fueron con un avión, incluido el obispo de Barbastro, todos y políticos, José Luis, se fueron con un avión. Yo tenía una José Luis, fístula, pero rezaste muchos rosarios, no te quejes. Yo tenía la fístula que no podía volar, no con las tetas de esas que se podían separar, era por la fístula. Y me enrolé, señoras y señores, con un autobús del Opus maravilloso, que me lo pasé muy bien, pero recé de Padre Nuestro y Ave Marías y Rosarios, que no está escrito. Yo he sido monaguillo en Purroy y sabía perfectamente. Pero no era solo lo más gordo eso, es que en el autobús había 2 pantallas, como hay casi siempre en los autobuses largos, que había 60 personas, y la vida y milagros de Monseñor Escrivá me la sé de memoria, absolutamente. 7 días y 7 noches. Me llamaba mi mujer Pili y decía, ¿pero cómo puedes aguantar como eres tú? Digo, pues nada, yo aguanto, yo me adapto a todo. Pero lo más gordo de todo es que cuando llegué allí tenía que subir 100 escaleras, 100, para ir a retransmitir. Pero llegaste. Sí, llegué. Y por cierto, que no es ninguna esto, solo Radio Benavarre fue la única que retransmitió las 2 horas de misa, que me costaron 60 doy fe porque estuvimos al lado. No, estuvimos juntos. Lo dije porque todos los demás hacían conexiones muy breves, pero no hicieron ninguna, incluida la COPE, perdón. Bueno, te puedo... Era más lógico por muy hiciera cómodo la que sea. transmisión, y la hice yo, que era, fíjate, una persona como yo. José Luis, pero te recuerdo... Me puse de cura de verdad, total, y hicimos una retransmisión con Francesc Navarro y yo, que ni el obispo de Barbastro Bueno, lo hubiera hecho te mejor. recuerdo una anécdota, si me la dejas contar, Sí, de la retransmisión aquella. ¿Eh? Te recuerdo una anécdota de aquella retransmisión, si me la dejas contar. Cuando salen a distribuir la comunión, salen un montón de curas. Y el amigo José Luis, y en estos momentos salen 200 curas y se disponen a distribuir hostias en la plaza de... Pero otra cosa... a dar hostias, perdón, a dar hostias en la plaza de San hombre, Pedro. alaban hostias. Y dije yo, además pensé una cosa, la religión jamás desaparecerá. Porque cuando vi de aquellos agujeritos que salían, cientos y cientos de curas vestidetes de blanco, muy jovencitos, suramericanos todos, pocos Sí, españoles. la mayoría. Pero lo no. más gordo es que yo no podía retransmitir, tenía que estar cerca de los baffles de esto, y entonces me puse a los lavabos afuera a ver si había algún obispo o alguien de por ahí de Sudamérica que son más amables que los españoles y no me habrían colado, y dije, pues mira, cuando salió vi un obispo pequeñito, así, piquiñín, y dije, este es de Nicaragua seguro, y lo era de Nicaragua. Y le dije, monseñor, mire, me pasa esto, le enseñé la fístula y se quedó medio muerto el obispo, y digo, tengo que pasar, mira, me tengo que esconder la acreditación de periodista, pero eso es verdad, os lo digo, y me tiene que pasar usted adelante, como si yo fuera su secretario del obispo. No faltaría más, aunque yo cogido del brazo del obispo, para arriba, y llegué exactamente como vosotros, de aquí al Papa como vosotros, y retransmití la misa. Y yo tenía casas comerciales, que por cierto, gané en eso, porque el Opus, los curas nunca dan nada, pero a mí me dieron el viaje, que lo sepáis, no lo digáis a nadie, pero conseguí el viaje gratis. O sea, es muy fuerte. O sea, José Luis, y tuviste ganancias materiales y espirituales. Sí, y tenía publicidad, y llegaba un momento que cuando cantaban los celestiales, yo aprovechaba, como las conexiones de fútbol, aprovechaba inmediatamente para dar la publicidad. Y había una que era Embutido Ribagorza. Y claro, el obispo estaba al lado y yo dije, pues lo tengo que decir porque me pagan el Embutido Ribagorza. Digo, Embutido Ribagorza en Benavarre, quien los come los goza. Y aquel obispo, ¿qué coño pasa aquí? Digo, no, es un anuncio, no se preocupen, señor. Eso es verdad. Vale, sí. Eso y muchas cosas más. Y Felipe González, con todos los presidentes del gobierno, sean de izquierda o de derecha, yo tengo 40 camisas. Llevo rojo, llevo azul, lo que haga falta. Porque en la vida un periodista tiene que ser así. No puede ceñirse solo a una candidatura, no todas. En todos los momentos y en todas las... O sea, lo he pasado muy bien. Bueno. Tengo mucho morro, pero también educación. Bueno, Alejandro Ballesteros, Jani para los amigos, compañeros y mucha gente, tu experiencia, tu historia. Amigo de Brualla, tú hay que decirlo, muy amigo de Brualla. Sí, yo he sido un alumno aventajado de... Claro, amigo de José Brualla. ¿Quién no somos amigos de Brualla, por otra parte? Pero bueno. Sí, bueno, pues nosotros
en aquella época, en el año 1991, cuando cerrasteis, cerró en Barbastro Radio Cadena Española. Eso, que nosotros no cerramos nada. Bueno, tristemente. Lo cerraron. Fue en Madrid. Porque me parece que solo quedaba Fraga y Barbastro, que fue una pena porque, claro, aquí pues había mucha tradición. Lo que tiene Barbastro en diferencia con otras poblaciones es que aquí hemos salido mucha gente, muchos periodistas, mucha gente que nos ha gustado la comunicación, y yo creo que parte muy buena, además. y gente muy buena, y parte de aquello De fue periodistas pues muy buenos. Radio Juventud de Barbastro, Radio Cadena Española. Bueno, pues se cerró Radio Cadena Española. En aquel momento yo hacía colaboraciones puntuales con una emisora más joven, evidentemente, que era la que nos daba la posibilidad de empezar a hacer radio, y era pues Radio Somontano. Bueno, en aquel momento Radio Somontano estaba funcionando y no funcionaba porque venía Telecomunicaciones, que en aquellos años eran bastante exigentes con los temas Tendrían que serlo ahora también, administrativos, cosa que ahora no lo son desde que las competencias pasaron a las comunidades autónomas. ¿Y qué pasó? Pues que estaba más cerrado que en marcha. Y entonces, en uno de esos momentos que yo había venido de estudiar de fuera y me encontraba haciendo colaboraciones de estas esporádicas, pues vino un día el inspector jefe de telecomunicaciones en la provincia de Huesca y nos toca la puerta. Se abre la puerta. Yo la verdad que desconocía todas estas cosas porque yo he intentado siempre ceñirme Ser legal, vamos, ser legal. a lo legal, ¿no? Y entonces abro la puerta y me dice: hola, que soy Félix Regaño, el inspector de telecomunicaciones. Digo, coño, ¿y este qué quiere? Dice que venimos a hacer una inspección. ¡Buah! Digo, una inspección. Y digo, espera un momento, pum. Y cerré la puerta. Cerré la puerta y estaba el que luego fue mi socio, y le pregunté: oye, Paco, ¿qué hacemos? Que viene el inspector de telecomunicaciones. Nada, dile que nada, que aquí no abrimos. Que aquí no abrimos. Justo para no cerrarla. Y entonces salgo y le digo: oiga, mire, que es que no le vamos a abrir, que si usted no trae aquí una orden judicial, que no le dejamos entrar. Vale, pues entonces el hombre se marchó. Y le dije: Paco, tío, vamos a pirarnos de aquí, que aquí nos mandan a la cárcel, pero ya. Entonces, en ese momento, dice mi compañero: tío, lo que más vale de la emisora nos lo llevamos. Nos lo llevamos, y que si vienen con la orden judicial, que entren y a ver lo que encuentran. Y eso pasó. En media hora recogimos todo lo que pudimos, todo lo más importante que teníamos en la radio, y nos lo llevamos. Y a las 2 horas apareció la furgoneta de la Guardia Civil con el inspector de telecomunicaciones y la orden judicial para poder entrar. Pues nada, entramos. Y dijimos, no, pues bueno, si la tienen, entren. Y entonces empezaron a mirar allá lo que teníamos y lo que dejábamos de tener. Y pues nos precintaron varios aparatos, mesas viejas, micrófonos que ya no se utilizaban. Bueno, pues... y entonces yo dije: Paco, esto no puede ser. Esto no puede seguir así. Esto era para finales del año 91. Esto no puede seguir así, algo tenemos que hacer. Y entonces Brualla había acabado de empezar en Benabarre. Y entonces le dije: Brualla, ¿tú qué has hecho para tener una emisora municipal en condiciones que no nos pase esto? Y dice, pues me dio los 4 consejos que él me dio. Y entonces buscamos aquí en el Somontano. En primer lugar, evidentemente, vinimos aquí a hablar con Manuel, que era el alcalde de Barbastro, a ver si, como había cerrado Radio Cadena Española, a ver si podíamos abrir una emisora municipal, que en aquellos años estaban bastante de moda las emisoras municipales. Pero Manolo no se quiso meter en jaleos y dijo: deja, digo, con buenas palabras, pero me dijo que no estaba interesado. Entonces buscamos por el entorno pueblecitos que pudieran estar interesados en albergar una emisora municipal. Y entonces pues miramos a varios sitios. Y en esas que un amigo mío de Barbastro me dice: oye, en El Grado había una radio que se llamaba Radio Límite, y hasta hace 3 o 4 años funcionaba. Entonces cogí y me fui para El Grado, llamé al alcalde, nos recibió, abrimos, nos recibió allá en el ayuntamiento, y dijo: sí, hasta hace 3 años funcionaba una radio aquí que se llama Radio Límite, que hacían los chavales de aquí del pueblo, pero que ahora ya no funciona, pues porque se han ido a estudiar fuera, y tal. Y entonces aquel alcalde nos recibió con los brazos abiertos y en 4 meses, el 28 de febrero del 92, ya abríamos como emisora municipal
con todos los permisos que se tenía desde el grado. Y entonces dijimos, bueno, pues estamos en el grado, en un pueblo del Somontano. ¿Cómo llamamos la radio? Pues vamos a volverla otra vez a rebautizar como Radio Somontano, ya que, ya te digo que en Barbastro era Radio Somontano, pero funcionaba, no funcionaba, incluso hubo otros nombres que se le dieron a Radio Somontano, y entonces cogimos y dijimos, pues venga, vamos a seguir llamando Radio Somontano, que nos parecía muy bien, porque en aquel momento estaban las mancomunidades empezando, y a mí me pareció que Radio Somontano podía ser el nombre ideal para una emisora de la comarca. Y ahí empezamos tratando, solo estaba Radio Barbastro, que en aquel momento era Antena 3, y nosotros en la comarca, y fue algo espectacular, espectacular porque se nos abrió las puertas al emitir muy alto, porque estábamos en el grado, y era un cruce de caminos, porque pues por ahí muy alto. Llegábamos al Sobrarbe, llegábamos a Ribagorza, llegábamos también a Barbastro, pues fue espectacular, porque ya no era solo que nos escuchaba la gente de Barbastro, es que nos escuchaba la gente de la comarca, la gente de los pueblos, la gente de alrededor, y fue algo espectacular, fueron unos años muy buenos, hasta que pues, problemas internos con los socios y por ahí, pues nos llevó a tener que cambiar a los 5 años el nombre. Cambiamos la denominación, muy a mi pesar, porque a mí me hubiera gustado mantener el nombre, pero tuvimos que buscar un nuevo nombre, y dentro de la búsqueda esa de un nuevo nombre, pues yo lo que no quería era, después de los problemas que había tenido con Radio Somontano, pues busqué un nombre que fuera internacional, o que fuera un poco que viniera bien para todos, ¿no? Y en ese momento nació Hit Radio. Hit Radio, la radio de los éxitos, Hit Radio, que era un nombre internacional, que yo lo había estado escuchando también en Estados Unidos o en Francia, en todos los países hay una Hit Radio, y ahí empezó Hit Radio en la provincia de Huesca. Ahora tenemos 3 emisoras, que todas giran en torno a la programación que hacemos desde el grado, con Benasque y Huesca, y hemos conseguido hacer una pequeña cadena de emisoras solo de la provincia de Huesca, en 3 puntos tan dispares como son Huesca, el grado y Benasque. Bueno, la última que se incorporó a esta historia es Cope Barbastro. Eso sí, María lo hizo un 19 de junio, fiesta de San Ramón, y naturalmente con todas las bendiciones eclesiásticas habidas y por haber, con apoyo de la Santa Madre Iglesia, y aún dura 19 años después. Y bendiciones apostólicas, efectivamente. No fue Alfonso Milián, fue Don Ambrosio. Don Ambrosio, perdón, antes me he equivocado. Porque sí. Antes aún estuvo Juan José Omeya, con lo cual... Me he equivocado, me he dado cuenta después. Sí, fue Don Ambrosio porque en principio en la conferencia episcopal querían que todas las diócesis pudieran escuchar una cadena COPE. Y por esa razón se instaló la antena, pues parecida a la de Jani, pero en el Puello, con lo cual también pues llega a todas esas comarcas que comprenden más o menos la diócesis. Eso fue en 1999 y es en marzo aproximadamente, yo creo que en marzo, el 12 de marzo, empezaban las emisiones en Cope Huesca, en Cope Jaca y en Cope Barbastro, en las tres emisoras. Y después se eligió el día del 21 de junio, porque aquí era San Ramón, era una fiesta grande, y fue Javier Tutor el que, después de haber estado en Radio Nacional, después de haber estado en El Cruzado, pues inauguraba y abría por primera vez desde Barbastro, desde los estudios donde los tenemos ahora, las emisiones para Cope Barbastro. Y bueno, yo la verdad es que soy la que menos tengo que contar, porque hay menos trayectoria. Lo que sí que es verdad es que hemos tenido, o yo concretamente he tenido, un gran maestro, como ha sido Javier Tutor. Conozco esas historias y esos programas porque él me los ponía con Cecilio. Efectivamente, María Jesús, eran unos programas que trascendían cualquier tipo de condicionante local, eran programas universales, maravillosos, y era un excelente comunicador. Y eso de alguna manera nos ha dejado pozo, ¿no? Y ha sido un poco la impronta que nosotros hemos mantenido durante... o que hemos querido mantener durante todo este tiempo, ¿no? Intentando ser, pues eso, buenos transmisores de noticias y buenos profesionales, ¿no? Y buenos periodistas. También con las nuevas tecnologías que vienen ahora y que si nos da tiempo intentaremos llegar, porque eso es más... es una de las cosas que también habría que contar, ¿no? El tema de las redes sociales y cómo las radios locales pues sobreviven. Como nosotros, yo creo que en eso lo podemos compartir, ¿no? Que la radio yo creo que es el medio que mejor soporta el paso del tiempo, y dentro de la radio, las radios locales, porque
Yo creo que el ciudadano lo que más necesita es el mensaje de proximidad, ¿no? El saber lo que está pasando al lado de su calle, lo que está pasando en su negocio, lo que está pasando en su casa. Y bueno, pues han pasado pues Eli Río, ha pasado Javier Fillat, ha pasado muchísima gente, Eduardo Ramírez estuvo en momentos muy concretos, o sea, yo creo que ha pasado mucha gente de Barbastro. Y otro periodo importante, para nosotros muy importante, fue hace 4 años, que fue cuando, por motivo del tema de crisis, pues todos los medios de comunicación sufrieron muchísimo. En este caso, la cadena COPE, una de las decisiones que tomó fue que determinadas emisoras se desprendía de ellas. Entonces, lo que hizo fue a los comunicadores que estaban allí, a los que éramos trabajadores de cadena COPE, nos ofrecían gestionar esa emisora. Y eso es lo que pasó pues, en 2014, cuando Ascen Lardíez, Antonio Blázquez y yo creamos una sociedad, ya la teníamos creada, pero utilizamos esa sociedad para gestionar COPE Barbastro. Y desde entonces, yo creo que COPE Barbastro, aunque sea a nivel económico, es más local que nunca, ¿no? Porque no es una emisora... sí, es una emisora, evidentemente es una emisora nacional, pero es una emisora regentada por gente de Barbastro y, pues eso, una empresa barbastrense, a fin de cuentas. Ahora me gustaría, en esta rueda segunda, que opinarais, mejor dicho, cómo se gestiona la mayor parte, menos María Jesús, sois autónomos, es vuestra propia emisora. ¿Cómo se gestiona una emisora en pleno siglo XXI, una emisora de estas características, con estas connotaciones? ¿Qué piden los oyentes, qué os demandan? Y sobre todo, ¿cómo gestionáis también los contenidos? Es una pregunta que la podemos... Bueno, María Jesús nos puede aportar... Vamos a empezar, Elena, que nos recuerde cómo se hacía entonces y el contraste hasta llegar a la actualidad. Ya sé que son tiempos diferentes. Sí, es tan diferente. ¿Cómo se gestionaba entonces que el mantenimiento de la emisora? No, el mantenimiento de la emisora no nos tocaba ni a ti ni a mí. Sí, a mí también me tocó. También. Porque con todos los Cortijo y con algunos de los que vinieron a hacer el curso de radiofonismo. Pues cómo se gestionaba entonces, para contrastarlo, cómo se gestiona ahora. Sí, tuvimos que arreglar la sala, lo que era el locutorio, donde hacíamos Operación Pañuelo, porque resonaba tanto que no había manera de que aquello funcionara bien, ¿no? Que se oyera bien. Entonces, entre todos, pues fuimos forrando las paredes, con los Cortijo, con su madre, con los que estábamos allí. Entonces, tú no sé si participaste en Yo aquello. algo echaría, alguna mano echaría, Seguro supongo, que echaste sí, alguna no mano. sé. Bueno, eso en cuanto a ver, también costaba lo suyo. Y luego la emisora, pues, ¿cómo se funcionaba? Pues funcionaba pues por los anuncios que había, porque teníamos socios, pues porque estábamos todos con tanta ilusión, bueno, pues que allí estábamos trabajando. Los contenidos informativos, porque claro, en la emisora que tú y yo estuvimos al principio, todo no se podía contar. No. Aunque se debía contar. No. Sí, se debía, pero no Pero te no se dejaban. pero no se podía. No te dejaban Bueno, contarlo. los partidos de fútbol sí que dejaban todo. Sí, el problema era cuando estábamos esperando a que tú nos llamaras desde el campo de fútbol, que no te dejaban llamar cada gol que ponía el equipo que fuera. Entonces allí estábamos esperando a ver si Ángel nos llamaba y cuando llegabas te decíamos, pero Ángel, no nos has llamado, es que no me han dejado usar el teléfono. Bueno, eso el amigo Carmelo puede contar historias incluso más constreñidas que las mías. Sí. Digo Carmelo, pero también me vaya a Joaquín Torres, que es uno de los hombres que colaboró en aquella etapa de Radio Juventud de Barbastro con un programa relacionado con las montañas, también un programa que tuvo mucha audiencia, por cierto. Ya que te veo, lo recuerdo, Joaquín. Sigue. Eso, contenidos, todo se debía contar, pero todo no nos dejaban contar. A ver, entonces cuando ya os he dicho que la peor época de la emisora de Barbastro estuve yo presente. Entonces allí las noticias eran solamente las locales, no podías contar, no se contaba nada de fuera. De fuera de Barbastro no se contaba, porque a las 2:30 se conectaba con el parte. Por obligación. Por obligación, y luego me parece que era a las 10 de la noche. Por obligación también. Por obligación. Y el resto, pues lo que ibas... Pero no dábamos noticias, solamente el Barbastro al día. Lo que sí hacíamos era algún programa, por ejemplo, recuerdo que un verano nos empeñamos en hacer un programa de música con Antonio Martín Benítez, que después estuvo en televisión, pasó también a Radio Sevilla, y se llamaba Nocturno. Y allí tuvimos un poquito más de audiencia por aquello, subió un poquito, pero claro, fue muy mal.
La época que yo estuve fue fatal. Mari- Desde limpiar las agujas, que tú lo sabes, las Sí, agujas sí. cada cuarto de hora. Teníamos que sacar la aguja y con un cepillito y alcohol a veces, quitar la pelusilla, volver a ponerla. Y menos mal que los Cortijo eran muy hábiles porque hacían de casi todo. Bueno, sí, luego Re- pegábamos arre- las arre- cintas. Arreglaban, limpiaban, Y las hablaban, cintas, todo. las cintas de las novelas, Las las cintas cintas, de sí, música, eso es. las cintas que eran así enormes, pues claro, se rompían o a lo mejor se habían arrugado y entonces teníamos que cortar y pegar. ¿Qué Hombre, pasa? esa- ¿Qué saltaba? Relacionado con la novela, yo también tengo Con la una anécdota, novela. que esta no recuerdo si fue Manuel o Jesús. Una novela se rompió, en realidad fallaba el magnetofón, que no era el Rebos, era el modelo anterior. Revox, que yo tengo. Y, no, pero no era el Rebos, es el modelo anterior que ahora no recuerdo es cómo igual. se llamaba. Telefunken, no. Entonces No. se enganchaba Pero mal. es una marca. Entonces me pegué 25 minutos de una novela con el dedo en el cacharrillo. Como me cansaba, cada vez que lo soltaba hacía la novela. Y luego hacía. Y se aceleraba. Bueno, pero el capítulo terminó. Además, fue una novela que se llamaba El autobús y que nunca llegó a terminar de emitirse porque nos mandaban las cintas nunca llegó a desde destino. Madrid. Exacto. No, Sí, claro. los últimos capítulos no llegaron sí. nunca. Pero después de soltarse toda la cinta, para la novela del día siguiente, como era vuelta y vuelta, pues había que arreglar la cinta para la otra cara. Y entonces no recuerdo si Manuel o Jesús, uno de los dos, me encontró con toda la cinta allí. Tuvimos que recogerla otra vez en los carros de cinta abierta, A dedo. pegarlo, y entonces, claro, se había arrugado un poco. Entonces al día siguiente se oyó bien, pero hubo un fragmento en el que de repente saltaba de una cosa a otra y el oyente se debió quedar. Y hoy, pensando, hoy, "No, hoy, no, no, hoy, María, hoy, María Jesús, ¿cómo gestionas tu trabajo diario, tu trabajo informativo diario en Radio Nacional de España o lo que es igual en una cadena nacional? Bueno, es cadena nacional, pero en el, Oficial, quiero decir. La función básica es local o en mi caso sería provincial. Yo no sé si ha cambiado tanto respecto a hace unos años. Ha cambiado las vías de información que tienes, que decir, en aquella época o cuando yo empecé, pues es que no recuerdo, o sea, no existía ni siquiera el correo electrónico. El fax. O sea, el era- fax. El fax. Y antes el, No, el no, fax no, creo, no cuando yo había. empecé creo que ni siquiera el fax, o sea, eran las notas de prensa tan habituales ahora llegaban por correo. Existía la máquina de escribir, María. Sí, La bueno, hispano-olivetti de turno. Sí. pero hay que decir, a la hora de qué temas informativos tratabas, ¿no? En ese sentido no sé yo si ha cambiado tanto. Ha cambiado las vías por las que los periodistas recibimos la información, que tiene una parte buena y que yo creo que también tiene una parte no, Bueno, pero no en la- tan buena. María Y luego, Jesús. que como citabas una cosa, yo en mi trabajo, y a pesar de estar en una cadena nacional, quizá porque los más jefes están muy lejos, yo nunca he sentido la presión de no poder contar nada. Digo yo, en la Yo, época ya. en la que yo entré, que hay que Ya, ya. bueno, en el 79 empezaría a hacer informativos 3 años después, que decir, pasó un tiempo, pues en el 80 y algo. Recuerdo un mitin de Felipe González, del año que ganó las elecciones, y un día encontré el guión y dije, Dios mío, pero qué guión hice yo. Y todo esto conté. No, pero ya no lo digo Ya, porque ya, fuera ya. el peso eso, pero en esa etapa y en la emisora de Barbastrón no... O sea, Bueno, yo tú- nunca me sentí presionada para no contar. Tú, María Jesús, tienes la determinadas ventaja noticias. respecto a los compañeros de que no tienes necesidad de estar no sé cuántas horas delante de un ordenador, a lo mejor, y sobre todo delante de un micrófono para hablar, para responder y para dedicar, incluso como María José. Esa es una ventaja añadida que tienes, ¿no? Hombre, sí. A ver, los programas son muy complicados. Ya, O sea, ya, hacer bueno. un programa, a veces cuando se habla mucho de la información, desde el punto exclusivamente de informativos, pero a mí lo que siempre me ha parecido muy complicado y muy difícil son programas, y porque además he tenido compañeros al lado que han hecho muy buenos programas. Hacer un programa y estar 1 hora y media o 2 horas o lo que sea delante de un micrófono es difícil. Bueno. O sea, sí, ¿no? Es un trabajo. A ver, y gestionar emisoras como gestionan ellos, yo de la cuestión económica o de cómo funciona, en la primera etapa sí que teníamos publicidad. Además se hacía muchísima publicidad, y volviendo a los magnetofones recuerdo de poner cuñas de publicidad de 15 segundos.
cada 15 segundos una, y a lo mejor iban 8. Sí. Eso ellos también se no acordarán. leías Pero bueno, yo en la papelitos. cuestión de gestión económica no... Pues vamos con los 4 autónomos, que es otra forma de trabajar. Eso sí que tiene María mérito. José. O sea, eso tiene mucho Bueno. mérito. A ver, nosotros tenemos una empresa que es una SL que se llama Liliadis, que heredamos del difunto Andrés López, que nos la vendió pues poquito antes de fallecer. Y prácticamente pues en ese sentido a nivel digamos empresarial no hemos tocado nada, tenemos el mismo nombre y todo y el mismo concepto porque nos venía ya todo dado, pues la licencia municipal, el alquiler de los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que necesitamos, unos estudios para poder hacer radio y luego como nuestra programación es fundamentalmente musical, pues a la hora de hacer programas, pues hoy en día no tenemos ninguna dificultad porque está todo digitalizado, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no tenemos ningún problema. Pero ¿cómo gestionáis el cada día vosotros? Sí, bueno, a ver, pues nosotros tenemos una serie de programas, normalmente hacemos mucho directo. Y claro, pues como te digo, pues lo que hacemos es presentar música, colocar un poquito de noticias, sobre todo pues en ¿Que locales. os demandan cosas? O sea, los oyentes, ¿qué os demandan? Hombre, por supuesto, música. Eso es lo que nos piden siempre. Entonces lo que tenemos, como os explicaba antes, lo que más nos funciona a nosotros son las dedicatorias. Por WhatsApp, por Facebook, por todas las vías que te puedas imaginar, son las dedicatorias. Pero luego pues hacemos espacios, pues por ejemplo, ya que estaba aquí pues con Eli Río, tenemos la Inoteca del Somontano, tenemos pues espacios divulgativos de todo tipo, tenemos deportes con Paco Belló, que también es un crack, y con Carlos Marco. Y bueno, pues en fin, la verdad es que tenemos mucha variedad de programas, ¿vale? Pero quizás los más densos a nivel informativo son los deportes. María José, ¿es rentable hoy una radio local? Me gusta que me preguntes eso. Es una pregunta con chicha. ¿Las dedicatorias se cobran? No, la verdad es que no. Hubo una época en Radio Cadena se cobraban. Anda, mira, pues bueno, claro, también Sí, teníais, a ver, era- estabais casi sí. solos, ¿no? En ese sentido se Sí, podía sí, hacer. no programa, recuerdo sí, claro. qué cifra sería, y además Sí, venían sí. al estudio a hacerlas. Sí, O sea, a sí, sí, veces me se acuerdo. hacían por teléfono, pero como había que pagar una pequeña cantidad, normalmente tenían que venir a los estudios. Sí. A nosotros Sí. cuando empezó Radio Somontano, esto lo contaba Miguel Ángel, nos llenaban el buzón también al principio con dedicatorias, llegaban por teléfono, se fundían los teléfonos de lo que llegaba a llamar la gente. O sea, era una barbaridad. Lo que pasa que ahora pues es menos quizás el impacto que hay, porque ahora hay mucha cosa. No todo el mundo necesita la radio, a pesar de que la radio sigue existiendo, porque sobre todo la gente joven, pues ya sabéis que tiene sus listas de reproducción y van más a otros canales. Pero sin embargo pues nos lo sigue pidiendo. Nosotros, por ejemplo, nuestro público te podríamos decir que es de 30 años para arriba y pues por ejemplo podemos tener al ama de casa, tenemos al trabajador, tenemos a los transportistas que también siempre están cogidos cuando van en el coche y es una cosa, es otro tipo de público y otro tipo de programa. Pero nos buscan sobre todo, yo creo que como hilo musical. Les gusta que les contemos algunas cosas, algunos contenidos, por eso sí que lo tenemos en cuenta. Pero ellos prefieren escuchar música, por lo menos nos eligen a nosotros por eso. Radio Benabarre es hablar, es decir, más o menos mano a mano, Pilar y José Luis y Pilar, ¿no? Bueno, Y supongo Primero, que te saldrá rentable la esta historia de empleada, Radio ¿no? Benabarre se inicia con una radio que le llamaba yo de broma papal, es que yo no es porque le escuchaba ni a nadie, era una radio papal porque era una radio parroquial. Yo le llamaba papal pues para darle más importancia. Los curas de Benabarre, que los recluyó el obispo Mayacalla Benabarre, que eran un poco así, los puso todos juntos en Benabarre para que no se revolucionaran, y en aquella época crearon una emisora que se llamaba Radio Ribagorza de Benabarre, Radio Ribagorza, fíjate por dónde. Entonces nos invitaron a nosotros, estaban otros colaboradores, pero nosotros que habíamos venido de Radio Binefar durante 6 años seguidos haciendo unos programas creo que muy interesantes y sin cobrar un duro, porque ahora la gente se queja todo, estuvimos en Radio Binefar 6 años, absolutamente, pero bueno, yo encantadísimo, porque yo era agricultor, mal agricultor, y mejor periodista. No, pero tú yo José era Luis, mal perdona, agricultor. Lo tengo entendido que reconozco, tú pero yo era- retransmitías incluso subido desde el tractor. Sí. Yo en el tractor hacía las crónicas, subido no hacía como esos de la Omnium de Barcelona. Yo estaba Crónicas en el desde el tractor. hablando y haciendo la crónica. Cogía el cassette que me dio Radio Huesca, por cierto, hace muchísimos años, en un concurso, La Isla Desierta, que se presentaron no sé cuántos, pero yo, como tenía tanta afición, me presenté a Radio Huesca y gané el concurso, con esta voz que Dios me ha dado, claro. Y entonces, inmediatamente, pues con ese cassette yo hacía crónicas
en el Mas de Chías, que yo no vivía en Purroy, vivía en el Mas de Chías hasta los 30 años, con luz de carburo, que es muy fuerte. Y entonces yo hacía la crónica, estaba con el tractor, hacía la crónica, y a las 6 de la mañana, que no me ha gustado nunca levantarme, exceptuando cuando estuve en la mili en Barbastro, que me hacían levantar a las 7 y me jodía un montón, pero tenía que hacerlo, pues inmediatamente me iba andando 4 kilómetros, pasaba un coche de línea, pero eso hace muchos años, pasaba un coche de línea que era de cartón, o sea, que era de cartón, de Aren a Binéfar. A las 6 y pico, 6 y media pasaba, le daba la cinta. Ellos se lo llevaban al coche de línea de Huesca, de Binéfar a Huesca. Y a Radio Huesca lo daban exactamente por la tarde Josefina Lanuza. O sea, era la provincia, al habla la provincia. Y entonces, pues eso, escuchaba la crónica. Pero antes es que hay anécdotas muy buenas nuestras, porque Radio de Navarre, después de, que me he desviado, después de esa radio parroquial, le saqué tanto dinero al obispo, bueno, a ellos, a los curas, porque yo saco dinero de debajo de las piedras, eso es así, pues resulta, claro, cuando fueron al obispo, con no sé cuántos miles de pesetas, el obispo se acojonó, dijo, ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero que cogéis dinero si una radio parroquial no tiene que coger dinero? Dice, es que nos ha venido un tal Brualla que nos ha dado esto, ¿qué hacemos? Dice, ya lo recojo yo, se lo recogió el obispo, no les di a ellos. Y al día siguiente, pues con muy malas maneras, pues fuimos a hacer la radio, estaba cerrada. Le dijimos al cura, ¿por qué la has cerrado? Porque no sé qué, no sé cuántos. A mí me fue muy bien a Pili y a mí, porque al día siguiente de eso, yo ya había preparado, porque yo sabía que no iba bien la cosa, un estudio en radio en el Ayuntamiento de Navarre, en la Casa de Cultura, con Jaraiz, con Manuel Jaraiz, y me dijo, adelante, que no me cueste un duro. Y desde entonces hasta ahora, y toco madera, Dios quiera, O sea, no nos ha costado un duro Radio de Navarre, sino que hemos disfrutado extraordinariamente bien y hemos ganado dinero. o sea, José Luis, O sea, es la emisora municipal más pequeña, municipal privada más pequeña de España, es de la SER del Grupo Prisa, que allí están Pepe Sánchez y Bizarra, lo saben perfectamente. He armado revoluciones en las asambleas generales, porque me decían, tienes que poner cadena dial todo el día. Ah, digo yo no, porque estaba la COPE de Lérida, que llega como un cañón, y hacía los informativos en la COPE de Benasque, y yo me quedaba sin oyentes. No, yo voy a hacer los informativos, y que lo sepáis también, que siempre lo haré, a las 11, a las 12 y a la 1. 3 informativos que son 3 minutos, no pasa nada. Y el señor Polanco, que en gloria esté, pues me dijo, sí, Brualla, porque la radio era mía, gracias a Dios que me las dio el PP, que lo sepáis. Me las dio el PP. También yo, dan cosas. como era mía la radio, podía hacer lo que quisiera. Me podía ir a Onda Cero, a la COPE, a donde quisiera. Dijeron, no. Entonces, Radio de Navarre es una radio, la única que no está en internet, bueno, que tengo internet pero no sale en antena por dos horas. O sea, José Luis, que mientras a Jani Ballesteros le cerró la emisora a un director general, a ti te la cerró un obispo. ¿Cómo? Que mientras a Jani le cerró la emisora a un director general, a ti te la cerró el obispo. No, a mí me la cerró el obispo de ellos, que era del cura, no a mí. No, que me fue estupendo. No, a mí no me han cerrado ninguna emisora ni me cerrarán. Porque desde el primer día puse el dial correcto, la antena en mi municipio, por cierto que ninguno lo tiene en su municipio, porque hay uno por ahí que tiene 20 emisoras por ahí piratas y resulta que le dieron a Grañén y no la tiene, no la ha puesto en Grañén, es que es paradójico, pero bueno. Las cuentas te salen, ¿no? No, a mí las cuentas me salen y los diales también. El 101 y ganas perras. Con 500 vatios, que solo tengo 300 porque no hace falta 500 para llegar ahí, que estoy empezando. Todos quieren lo mío, o sea, conmigo no se me pueden poner. Bueno, vamos a ver, Jani, lo tuyo, aparte de la batalla judicial que nos has contado, ¿cómo se gestiona desde el grado? ¿Qué te demandan los oyentes? ¿Cómo funciona alguien que es de Barbastro, vive en Monzón, es padre de familia y sube todos los días al grado parando en Barbastro a ver si coge algún anuncio? Pues imagínate una locura, una locura corriendo. Luego me ponéis el San Benito de que siempre llego tarde, pero es que es verdad. Está justificado, ¿eh? Has llegado antes Hoy he llegado antes que Brualla, cosa que no es muy normal, pero bueno. Entonces, pues que trabajando 24 horas al día, o sea, es que no te queda otra, trabajando 24 horas al día, haciendo de todo, haciendo un poco de todo, delegando en lo que puedes y sobre todo disfrutando de cada momento, de cada programa. A ella le gusta mucho la juerga, estar siempre por ahí. Claro. Yo soy una rata de estudio, a mí me gusta pegarme horas y horas delante del micrófono. Pues yo no. Y bueno, pues así disfruto. A mí me gusta estar 2 horas
pues con un programa de deporte que no lo hace nadie. Y cómo salen las cosas adelante, además de mucho trabajo, intentando hacer cosas que no hacen los demás. O sea, si yo tengo la oportunidad de tener 24 horas al día una radio propia para hacer lo que a mí me da la gana, primero hago lo que a mí me gusta, porque yo tengo que disfrutar con lo que hago. Si tengo que hacer algo que no me gusta, no lo hago. Y dentro de esas horas que hago lo que a mí me gusta, pues trato de rentabilizar al máximo los productos que nosotros preparamos. ¿Y cómo los rentabilizamos? Pues vendiendo la publicidad, intentando tener los mínimos costes posibles, tanto de producción como de elaboración. Si me llaman a una rueda de prensa en Barbastro y yo estoy en el grado, pues digo que no puedo ir porque son 17 kilómetros y la gasolina cuesta. Y todas esas cosas que me lo tengo que componer, pues voy a las ruedas de prensa por la mañana hasta las 12 y luego hasta las 10 de la noche estoy en la radio, que no me muevo. Brualla no lo puede entender, porque Brualla ya habría hecho una entrevista al obispo de Barbastro 3 veces. Un inciso. Ballesteros es hombre de deporte, de política bien, pero poquito. Yo soy hombre no de deporte, por eso siempre he tenido colaboradores muy buenos de deporte, entre ellos Carlos Marco, y mucha gente importante de deporte. Yo soy hombre de política. Si no hubiera sido periodista, sería político, señores y señores. Y si no, cardenal. Habría sido Cardenal. Cardenal. María, ¿cómo se puede aguantar el tipo 19 años sin morir en el intento? Bueno, casi morimos, pero resucitamos. Pero resucitasteis y hay que decir que os salió bien. Que, en fin, nada tiene que ver el funcionamiento de la emisora del 99 al 2014 al del 2014 hasta ahora. Ahora está gestionada por 3 autónomos y no tiene nada que ver. Antes éramos asalariados, éramos fundamentalmente yo, que era la directora, asalariada. Ascen tenía una media jornada y Toñine tenía una colaboración, una cosa así. Ahora somos 3 autónomos que hoy en día, como se lleva un negocio bien, me lo dice mi gestor siempre, sin tener trabajadores. Así es, sin tener trabajadores. Nosotros somos nuestros propios trabajadores y esa es la manera, única y exclusivamente vendiendo publicidad y eso económicamente, ¿vale? Vivimos 3 personas con 3 sueldos, que somos nosotros, y salen las cuentas. Quiero decir, no nos vamos a hacer ricos nunca, como yo creo ninguno de estos señores, no nos vamos a hacer nunca ricos. Pero somos muy felices, hacemos lo que nos gustan y realmente nosotros somos más de la escuela de Brualla, ¿eh? Trabajamos lo justo para que las cosas salgan. O sea, no somos de vivir en la emisora para nada. No lo hemos ido nunca, además. Con lo cual, mucha gente os dice, oye, es que hemos ido a tal hora y no estabais. No, si es que nosotros entramos a hablar a las 12. Entonces, hasta antes, pues, nos podéis encontrar en los teléfonos, podéis encontrar en los correos electrónicos. No somos más de la escuela de Brualla, no somos de estar en la emisora. Y informativamente, yo creo que sí que ha cambiado fundamentalmente lo que decía María Jesús. Por temas tecnológicos, yo recuerdo antes cuando hacíamos los múltiples, es decir, nos juntábamos a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, hacíamos el múltiples de conexión con nacional y con regional, y ahí nos poníamos al día de los temas informativos que eran los que cada uno tenía que tratar, y ahora pues es mucho más sencillo todo, ¿no? Nos quedan 5 minutos por lo que me ha dicho Pepe, que es el que controla los tiempos. Hombre, es evidente que a María no le puedo decir como al amigo José Luis, así te luce el pelo, porque así a ti te luce, pero a él no tanto. Bueno, la última ronda es para hablar del futuro de las emisoras locales y de la radio de proximidad. Tenemos más o menos 1 minuto cada uno, las cuentas son así. ¿Tú cómo lo ves ahora desde tu vertiente de oyente? De oyente, pues hombre, yo creo que la radio de hoy sigue estando en candelero, porque sigue estando, la radio no morirá nunca jamás, por mucho televisión, mucha tecnología televisiva que salga, y yo creo que hoy en día se hace, no todas, pero la mayoría hacen muy buena radio, ¿eh? Vamos, es lo que yo veo desde mi punto de vista ahora. Es completamente diferente, tiene que ser, no podía seguir así. Y bueno, yo os deseo a todos que tengáis mucha suerte. A los autónomos no te digo nada. María Jesús. Yo creo que ha cambiado los modos de escuchar la radio, de seguir la radio. Quizás ya no es la reunión en familia, en casa para escuchar la radio, pero se escucha mucho, se va a seguir escuchando. Creo que se hacen muchas cosas bien y quizás también, pero eso será tema de debate en alguna otra mesa, habría que mejorar algunas. Sí, porque pero luego yo creo que el futuro luego está garantizado. Luego hay otra mesa para un análisis no tanto local, sino provincial y regional, pero esa es otra historia.
María José. Yo creo que la radio en Barbastro está muy viva, ya lo estáis viendo aquí. Y Bueno, yo estoy... Radio Barbastro local. Sí, Da sí. lo mismo que sea en Barbastro como en Castillazuelo. Eso es a lo que me no refiero. tiene, La radio pero en local fin. está muy viva. Yo creo que lo estamos demostrando y aquí todos los compañeros, de verdad que es un honor haber coincidido con todos. En todas las ocasiones en las que nos hemos visto, ya sabéis, todos hemos participado un poquito con todos. Y creo que mientras siga ese espíritu de echarnos una mano, que yo creo que hay muy buena relación también entre las emisoras y que, pues yo qué sé, si nos falta una cuña enseguida la pedimos y nos la facilitan o cualquier ayuda que te puedas prestar, pues seguir adelante, y yo pienso que por lo menos por nuestra parte pues vamos a luchar para que así siga, a pesar de todos los esfuerzos que puede suponer en un momento dado pues obtener esos fondos que todos necesitamos para continuar, y gracias a la publicidad sobre todo, que es de lo que nos mantenemos, que antes me parece que no te lo llega a responder. José Luis, además de preguntaros si seréis partidarios de continuar esta iniciativa, háblanos de eso, de la radio de futuro, la radio local. Yo pienso que la radio no morirá nunca. Yo pienso que no morirá nunca. Siempre habrá gente que hará radio, sea como sea, hará radio, en internet o como sea. La radio es el futuro, siempre. Y además, la radio es lo más importante del mundo, es más directa, es lo más directo, lo que más te llega. Y la gente que hacemos radio, estamos todos un poquito locos, pero locos de verdad, de afición y de amor a la radio. Dicen, por cierto, José Luis, que el Papa escucha más la radio que ve la televisión. Pues eso está bien. Yo lo que quisiera es ir a entrevistarlo, ya que hice la misa. No, el que estaba no, se ha muerto, el pobre. Pero como habla español, pues me falta solo esto, tener una entrevista. Todo llegará. A ver, ahora que es cardenal el señor Omeya, pues a ver si me hace un esto y nos vamos los dos a hacer una entrevista. Esa sería mi aspiración. Radio Benavarre, pienso que seguirá. Sea como sea, pero seguirá. Por cierto, Pero voy es a que la voy a radio es el postillarte. único medio que te permite estar haciendo otra cosa al tiempo que te Al tiempo informas. que te enteras. La tele o la miras o no te Por informas cierto, bien. con un En la apunte, prensa escrita lo mismo. Totalmente. un La apunte radio muy no. anecdótico que ahora ya no lo utiliza tanto. Antes José Luis acostumbraba a decirnos a los amigos y a la gente Radio Benavarre libre, y nosotros decíamos y ven libre. Radio Benavarre siempre está más cerca del oyente y más cerca de ti, siempre lo hacemos así. Jani, Hombre, está complicado, las cosas como son. La radio local está muy difícil porque aquí está María José, está José Luis, está María, Elena. Todos hemos vivido la radio desde el principio, nos ha encantado y nos hemos ido haciendo a nosotros mismos. Pero ahora las juventudes que vienen, yo te lo digo porque yo tengo una radio que, entre comillas, es una radio joven, es muy complicado encontrar gente como nosotros que tenga pues esa necesidad de comunicar, esas ganas de hacer radio por nada, pues porque te gusta. No, ahora el que viene a la radio, lo primero que te pide es un sueldo y no se puede pagar porque en las radios locales no generamos lo suficiente para poder tener 2 o 3 nóminas. Muy complicado. Mantener una radio local es complicadísimo si no somos locos como nosotros en Barbastro, en este caso. Y 2, para la radio, para trabajar en la radio no vale cualquiera. O sea, para colgar una noticia en internet cualquiera valemos. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. O sea, para trabajar en la Luego lo radio cuentas. hay que valer. Y No todos valen en no la todos radio, valen. que hay algunas Eso voces digo, que más valdría pero que para no se colgar una pusieran. noticia tampoco todo el mundo vale, Bueno, o no debería la valer. colgarás peor o mejor, pero hablar en la radio, o sea, es que si tú escuchas a un tío que habla mal en la radio, es que ya directamente cambias de emisora y ya no lo escuchas. Sí, O sea, sí, estoy contigo en todo, pero sí, en ese matiz. La televisión es imagen, pero la radio es voz. Yo he tenido sorpresas muy grandes porque, claro, me han dicho, hostia, Brúa, ya pues si parecería que eras más guapo con la voz, pero mira, me han Se ha visto a pasado mí, a todos. pero bueno, ya se ha jodido todo. Pero es igual, la radio es voz. bueno, María, A ver, yo que estoy con la mayoría de ellos, o sea, con todos ellos, yo creo que la radio, y sobre todo la radio local, siempre va a tener un hueco porque es una radio de proximidad y es quizás lo último que eliminaríamos. Pero estoy sobre todo con María Jesús en que hay que mejorar muchas cosas, sobre todo el tema de cualificación, quiero decir. Tenemos que ser personas cualificadas para hablar por la radio, para redactar una noticia, para saber cuáles son los contenidos importantes, para saber qué es lo accesorio, para saber priorizar. Y eso son cosas que muchas veces se pierden y yo también creo que eso debería marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que deberíamos caminar hacia una profesionalización mayor de los medios de comunicación y que no todo el mundo pudiera hablar ante un micrófono, por ejemplo, ¿no? Bueno, que pues- no es el caso, quiero decir que no es el caso de nosotros, ¿sabes? Pero es algo que está ocurriendo.
Pues yo, María, que no soy profesional de la radio, todo hay que decirlo, he hecho lo Eres posible. profesional de los medios de He hecho lo posible porque esto salga adelante lo mejor posible. Gracias a Elena, a María Jesús, María José, José Luis, Jani y María, porque ahora de lo que es la radio provincial y regional, de eso se va a ocupar Laura Carnicero con todos sus invitados. Muchas gracias por asistir, por participar en esta primera tertulia de la también primera Semana de la Radio, y ya que están por ahí los de la UNED, que son los que apoyan, por nosotros que no quede, porque tendríamos intención e interés en que el año que viene pusiéramos el segundo palo, es decir, segunda Semana de la Radio. Muchas gracias a los que habéis venido y a vosotros por estar aquí. Gracias a Vale, vosotros. vale. Bueno.